Izuku Midori ya fue dado por muerto el 25 de marzo. El quinto cumpleaños del niño fue el último día que lo vieron quienes se preocupaban por él. Habían pasado 8 años desde entonces. 8 años desde que lo conocieron, 8 años desde que alguien se preocupó por él, 8 años desde que fue amado. 8 años desde que su madre perdió a su precioso bebé. No duró mucho más después de eso. Izuku solo lo descubrió después de encontrar su lápida a las 11, junto a la vacía con su nombre. Seguía siendo su nombre. Hacía años que nadie se refería a él. ¿Puede un nombre dejar de ser suyo si se distancia de él el tiempo suficiente? O lo seguía como un secreto mal guardado, siempre 2 pasos atrás, siempre listo para atacar, manteniéndote al borde del pánico hasta que te agotas intentando atraparlo. Suponía que algún día lo descubriría. Por ahora ha recuperado el nombre, un acto de rebeldía. Pero ¿qué pasa cuando el pasado lo azota cuando menos lo espera? No puedes cambiar el pasado, solo planea el futuro. Una frase bonita, sí, pero cuando el pasado se proyecta en tu futuro, pegándose y permaneciendo, negándose a ceder por mucho que intentes frotar como una mancha de tinta, empieza a parecer imposible seguir adelante. No es que debiera poder seguir adelante, había hecho demasiado. Era siquiera el niño pequeño de su mamá. Su madre le dijo que fuera bueno. Su madre le dijo que fuera generoso, esperanzado y compasivo. Pronto tendría que ir a disculparse con ella. A pesar de sus mejores esfuerzos, no había tenido nada de qué enorgullecerse desde los 5 años. Había estado rodeado de la gente equivocada durante demasiado tiempo. A ella no le gustaría lo que él estaba haciendo entonces. Estaba sentado en las vigas de un supuesto almacén abandonado. Estaba lleno de villanos de poca monta con acceso a tecnología de primera calidad y pésima seguridad. No necesitaba la tecnología exactamente, pero se estaba aburriendo desde que se le rompió la radio y quería arreglarla. No se entretuvo mucho. Además, probablemente la usarían para cosas malvadas de todos modos, así que técnicamente estaba haciendo algo bueno. Los 8 tipos dentro del almacén parecían estar esperando a alguien o algo mientras paseaban de un lado a otro por las paredes o jugaban a las cartas en la mesa del rincón. Todos parecían llevar una especie de máscara sobre la cara, de diferentes formas. Parecía que alguien se había hecho una marca. Ah, sí, lo más importante de ser un villano, parecer que estás en una fiesta de Halloween. Izuku oyó un camión que se acercaba al almacén, y los chicos dentro se pusieron firmes hacia la puerta. Vaya, fue una excelente distracción. A Izuku nunca le había gustado robar, no le gustaba hacer cosas que lo hicieran parecer un villano después de los múltiples sermones de su detective favorito sobre los problemas en los que se podía meter. Pero estando solo, huérfano, legalmente muerto y sin peculiaridades, hacía lo que podía para salir adelante. ¿Qué iba a hacer, de todas formas? El pequeño con discapacidad visual podía decir fácilmente que no pretendía robar. Ni siquiera ve la mayoría de las cosas. Prefería que la gente pensara que estaba completamente ciego, que así podía salirse con la suya. Un día de estos, probablemente le daría una migraña a ese detective. Se arrastró por las vigas lo más despacio posible para no hacer ruido que pudiera delatar su posición mientras agudizaba el oído para concentrarse en el grupo en el suelo. Estaban extrañamente silenciosos, de pie a cada lado de la puerta. Mantenían la cabeza al frente mientras él saltaba sigilosamente a la esquina, tras unas cajas que habían instalado. Cajas llenas de restos que habían sacado de quién sabe dónde. Aunque las pulseras de rastreo que tenían podrían ser útiles. La radio no estaba demasiado estropeada, pero también podría llevar más, por si acaso. Eran villanos de todos modos, ¿qué les importaría? Tomó algunas pulseras y algo de chatarra que tenían por ahí. Una de ellas debía tener alguna peculiaridad tecnológica, porque la tecnología de apoyo a los villanos se pagaba bien a la persona indicada. Habría optado por eso si no se sintiera tan culpable al pensarlo. No quería que su madre se decepcionara demasiado. Estaba llenando la vieja y destartalada mochila que había traído consigo con todo lo que pudo conseguir cuando oyó que se abrían las puertas y unos 6 latidos de corazón entrelazados y gritos ahogados. ¡Oh, mierda! Se había metido en un secuestro. Mientras traían los 6 cuerpos, volvió a encogerse tras las cajas. Había cometido un error, un terrible error. Podría escabullirse fácilmente sin que lo atraparan y sin meterse en asuntos de héroe. De nuevo, no venían héroes. Y él estaba aquí, y había un niño atrapado en esa pila de 6. Un llanto suave estalló detrás de la venda mientras las personas a su alrededor intercambiaban susurros de consuelo y súplicas de silencio.
Súplicas que no fueron atendidas lo suficientemente rápido por sus captores, ya que recibió una fuerte patada en el estómago y una mano agarrándolo del cabello para sacarlo de la pila. Un brusco asentimiento del cabecilla fue todo lo que los cómplices necesitaron para empezar a arrancar las vendas. El miedo y el pánico irradiaban de sus rostros mientras observaban impotentes el arma presionada contra la sien del joven. Todos estaban en pánico de verdad. No podía dejarlos allí, no podía hacer nada. Todos se quedarán tranquilos y en silencio, de acuerdo. Este tipo incluso suena como un idiota. Izuku podía sentarse en su pequeño edificio abandonado y construir sus pequeñas máquinas mientras ignoraba los gritos de la calle. Era cobarde, sí, pero dudaba que mucha gente quisiera que anduviera por ahí ayudando a la gente si supieran lo débil que era. Sin embargo, en ese momento, cuando la gente estaba en apuros y el olor a humo, demasiado conocido, de las armas le pasaba por la cabeza, su debilidad pareció evaporarse en el fondo de su mente. Encerrada en lo más profundo, donde solo resurgiría cuando estuviera solo, presa del pánico y más vulnerable a que la atacara. No le gustaba ser vulnerable. No le gustaban muchas cosas, la verdad. No le gustaban los abusadores en particular. Había tenido bastantes en su corta vida, y en su situación actual, sabe que el tipo con una pistola en la cabeza de un niño de 10 años no se va a contener. La adrenalina, su vieja amiga, regresa como siempre. La próxima vez que quiera robarle a alguien, se asegurará de que no sean unos villanos. Intenta pasar desapercibido, por el amor de Dios. Hablando de pasar desapercibido, Izuku admitiría que tenía una cara bastante reconocible. Como ser reconocido por gente como esta era todo lo contrario a sus objetivos, probablemente debería escabullirse, no. Llamen a los héroes, sean un ciudadano honrado. Robó una máscara de su caja mientras pensaba en eso. Tenían una buena selección, algunos tenían crestas y otros estructuras similares a orejas en la parte superior. Uno tenía cuernos, no tenía derecho a ser quisquilloso. Tomó el primero que pudo encontrar para sujetarlo a la cara y se lo ató, perdiendo la poca visión que le quedaba. Los secuestradores aún no lo habían visto, pero ¿cuánto tardarían? No parecían unos completos idiotas, lo cual era un avance comparado con muchos villanos y héroes, de la zona. De todas formas, no es que hubiera muchos héroes en esta parte de Musutafu. Demasiada paranoia y muy poca atención. No hay tiempo para pensar en eso. Revisó lo que tenía en sus bolsillos, una navaja automática, nunca se es demasiado cuidadoso, una bomba de humo, esa cosa cuesta mucho. Necesita aprender a hacer la suya propia, sus llaves, no le van a ser de mucha utilidad, y, finalmente, lo que estaba buscando, su cerbatana. Bueno, eso no salió como él pretendía. Lanzó los dardos que le quedaban. Estaban recubiertos de un veneno de su propia invención, destinado a paralizar y causar daño leve, pero nada demasiado letal. Era un límite que no le gustaba cruzar. Solo le quedaban 6, maldita sea. Había unos 9 tipos en el almacén, sin contar a los secuestrados, y unos 3 más en la camioneta de afuera. Tendría que tener cuidado con los dardos. Allí lo superaban en número. Se aseguró de que la fina sudadera con capucha que llevaba puesta estuviera cerrada mientras se recogía el pelo, que le había quedado demasiado largo, necesitaba cortárselo pronto, y respiró hondo. Escuchó la respiración de quienes lo rodeaban. La sangre que corría por sus venas y los corazones, que latían más rápido que otros en algunos, pero que en todos tenían una velocidad mayor. Con suerte, algunos de estos tipos serían de los que vuelan. Se agarró la capucha y se cubrió el pelo con ella antes de levantarse. Tomó su cerbatana y le insertó un dardo, con cuidado de hacerlo bien. Ya había cometido ese error antes, y luego se lo llevó a la boca. El cabecilla, con la pistola apuntando a la cabeza de los niños, se encontró desmayado en el suelo con una nueva herida punzante en el cuello poco después. Entonces, con toda la preocupación de un plan fallido, Izuku se encontró con una docena de armas apuntándole. Siempre era un desastre. Una vez lo llamaron, un cabrón dramático. ¿Por qué no respiramos un poco? Empezó antes de notar los débiles pasos que se acercaban sigilosamente por detrás, decididos a ganarse su confianza e intentar golpearlo en la cabeza. Oh no, terminó mientras agarraba la muñeca del hombre y lo echaba por encima del hombro, pateando su arma hacia la esquina más alejada. Lo agarró con una fuerte llave de cabeza antes de volver a centrar su atención en los demás. No disparaban. Extraño.
Debería estar casi moribundo e intentando esconderse detrás de cualquier cosa que pudiera conseguir o, bueno, como un queso suizo. Sin embargo, estaba bien. Incluso parecían asustados, un pequeño movimiento de mano por aquí, un cambio de postura por allá. No querían disparar, él puede trabajar con eso. Echó un vistazo al niño, que seguía gateando hacia atrás, y le hizo un gesto para que corriera. Se dio la vuelta antes de ver lo que hacía, pero pudo oírlo, aunque no era necesario que lo supieran. ¿Y quién se supone que eres? Uno de los 8 que estaban dentro del almacén se había separado para agarrar el cuerpo inconsciente, esperaba que estuviera inconsciente, de su jefe. Su voz sonaba áspera pero susurrada, había mucha tensión en su voz. Quizás tenía alguna peculiaridad vocal. Izuku solo esperaba que este tipo compartiera las mismas dudas de los demás sobre disparar. Sin embargo, ¿por qué no lo hacían? Seguía siendo un misterio. A menos que, solo alguien que sabe que contener tu don de esa manera no puede ser agradable. Fue una apuesta arriesgada, en realidad, la esperanza de que la pequeña cuerda a la que podía aferrarse fuera la correcta. Por suerte, las manos del orador empezaron a inquietarse al oír eso, y su corazón empezó a latir más rápido. Señales reveladoras de que alguien estaba nervioso. Te pillé, aunque, claro, ahora mismo quieren guardar silencio, entiendo por qué. Están rodeados de varios complejos de viviendas, y alguien tendría que alertar al menos a la policía, y alertar a los héroes de la zona de una posible pelea no serviría de nada. Debe ser por eso que dudan tanto en disparar, los disparos son increíblemente fuertes. Créanme, lo sabría, aunque eso me hace preguntarme, ¿por qué secuestran gente si no es por un rescate o por llamar la atención? Admitiría que había empezado a murmurar a mitad de su discurso, pero mientras sostenía el cuerpo inconsciente entre los dedos, empezó a confiarse demasiado. Apenas notó que el tipo se desviaba de su posición hasta que estuvo a un par de metros de él. Por suerte para Izuku, sin embargo, se raspó el zapato en el último escalón y dejó un ruido inofensivo para la mayoría, pero un rasguño gutural para los oídos de alguien tan sensible como él. El dardo se clavó en la cuenca del ojo del tipo antes de que Izuku se diera cuenta de lo que hacía. Un fuerte golpe sordo dejó su estela al caer. Parecía un tipo grande, a juzgar por los murmullos de oso que se escucharon después. Quizás su máscara era de oso, y todos estos tipos adoptaron nombres en clave basados en el animal del que se hacían pasar. ¿Qué quieres? La voz del cabecilla temblaba a pesar de que el tono se volvía más agresivo. Estaba asustado, probablemente no esperaba pelea. Un error de novato, en realidad. Deberías estar preparado para cualquier cosa, por muy descabellada que fuera. No debería juzgar, no tenía ningún plan. Los susurros de voces a kilómetros de distancia comenzaron a llegar a sus oídos. Se acercaba un héroe. Estaban a 12 minutos de distancia, si no fuera por su peculiaridad de velocidad. Necesitaba salir de allí. Eso fue sorprendentemente rápido. El héroe más cercano que podía ver estaba a unos 5 kilómetros, y aún así, el chico lo había alcanzado en cuestión de minutos. Debía de tener una peculiaridad de velocidad o algo así. Hablando de peculiaridades, las 5 víctimas de secuestro restantes tenían algún tipo de mutación. Una con un pelo de fuego, otra con un tiburón. Al parecer, todas tenían peculiaridades bastante poderosas, probablemente algún tipo de señal para quienes querían secuestrar. Solo intento ayudar, no es muy agradable llevarse a la gente sin su permiso, el consentimiento es clave, amigo. Al ritmo actual del héroe, llegaría en 10 minutos. Hora de ser un cabrón pesado. Así que te crees gracioso, idiota. Oh, así que este tipo tenía problemas de ira. Los 6 secuestradores restantes se removieron. ¿Qué tan nuevos eran estos tipos en el secuestro si estaban tan ansiosos por no matarlo? O tal vez estaban ansiosos por matarlo, y por eso seguía vivo. ¿Cuánto podría molestarlo antes de que apareciera el héroe? 9 minutos restantes. Me han dicho que soy bastante gracioso, muchas gracias, y sé cuándo la gente miente, soy muy observador. Por ejemplo, cuando solo secuestrabas a gente con fuertes peculiaridades, ¿por qué? La verdad es que le hizo reflexionar. No era pura evasiva. Izuku conocía los secuestros y el tráfico de personas que ocurrían en el mundo, pero también conocía la peculiaridad que les rondaba la cabeza. Las personas con peculiaridades más fuertes, y sobre todo visiblemente más fuertes, eran mucho menos propensas a ser secuestradas, ya que se consideraba una molestia. Sin embargo, solo se habían llevado a quienes tenían peculiaridades fuertes. Era una clara contradicción con la norma.
Quizás le estaba dando demasiadas vueltas. Llevaba un tiempo sin estar estimulado. No sabes con qué te estás metiendo, Fox. Ah, entonces lleva una máscara de zorro. Irónico. Duda mucho que este secuestrador fuera el peor villano que Izuku haya conocido. Se encontraría con cientos de estos imbéciles antes de tener que volver a su antigua vida. Aunque no estuviera tan aburrido entonces. ¿Podrías ilustrarme, o simplemente vas a seguir siendo un enigma? ¿Sabes siquiera con qué te estás metiendo, o solo estoy hablando con un intermediario? Otro tartamudeo en su corazón. Esto se estaba poniendo divertido. Quedan 5 minutos. Si estaba trabajando para algún tipo de persona desconocida, entonces podría haber un villano de fondo que quería personas específicamente con fuertes peculiaridades. O simplemente estaba siendo tonto como siempre, y no tenían nada que ver. Siempre llevaba las cosas así demasiado lejos. El aburrimiento se filtraba en cada rincón de su mente hasta descubrir una especie de oro, una especie de piedra brillante que podía liberarlo de su problema existencial de la nada en su cabeza. Incluso si esa piedra brillante era en realidad solo un trozo de carbón que él mismo se había convencido de que era importante. A veces, simplemente no puede confiar en su propia mente. Deberías haberte quedado en casa, Fox. Había suficiente malicia en su nuevo nombre como para estar casi convencido de que Izuku había asesinado a toda la familia de este tipo. Lo estaba irritando lo suficiente como para que, con su creciente volumen, con suerte, le avisara al héroe de dónde estaban exactamente. Este tipo básicamente estaba haciendo su trabajo, solo que esta conversación empezó a hacer que algunos desviaran su atención de él. No podía arriesgarse a eso. No tengo muchos lugares a donde ir, pero si me estás ofreciendo una salida, te sugiero que sigas tu propio consejo. Señaló con el pulgar la esquina sombría de las vigas del almacén. Por suerte, los secuestradores fueron lo suficientemente paranoicos como para apuntar inmediatamente con sus armas hacia donde él apuntaba. Idiotas. Se llevó la cerbatana a los labios y apuntó al cuello del orador con la esperanza de que los demás, demasiado sorprendidos, no animaran a otro. El héroe estaba a solo 3 minutos de distancia. Sin embargo, el misterioso orador tenía reflejos irritantemente rápidos. Un disparo desvió el dardo de su trayectoria antes de aplastarlo bajo su pie como un insecto. Eso fue simplemente cruel. Vamos, tío, qué difícil fue conseguirlos. Su voz quejosa era fácil de articular cuando estaba realmente molesto. Esos químicos habían costado mucho, la verdad. Su voz infantil favorita, que de alguna manera hacía que el hablante vacilara en su mirada despiadada por el cañón de su arma, directo a donde deberían estar los ojos defectuosos de Izuku. Aún no se había dado cuenta de que Izuku era un niño. Era fácil cubrir su caparazón de infantilismo para evitar que las preguntas le calaran demasiado hondo. Si a primera vista no se le reconocía como un niño, quizá estuviera perdiendo su toque. La inevitable pérdida de su inocencia era un problema para otro momento, maldita sea. Necesitaba encontrar algo más para defenderse. Los dardos eran efectivos, pero limitados. El héroe estaba a 2 minutos de distancia, y a 1 minuto de encontrar un trozo de metal incrustado en su cráneo. El sonido de la bala al salir de la boca del cañón silbó en sus tímpanos al impactar contra el cartílago de su oreja. Dejó un agujero frío y sangriento tras él mientras se agachaba y se escabullía tras unas cajas a su lado para intentar ocultar el agujero que se cerraba rápidamente. Sintió que su propia piel se reorganizaba y reconectaba consigo misma, creando una amalgama de lo que una vez fue hasta que volvió a asentarse en su oreja. Una oreja unida a un cuerpo con demasiadas cicatrices y heridas que adquirió demasiado pronto como para que su nueva habilidad de regeneración de acción rápida pudiera contrarrestarla. Un dolor agudo le recorrió el estómago mientras su cabeza empezó a balancearse en protesta por su falta de energía. Las desventajas de los quirks eran absurdas. No podía apresurarse la teoría del fin del mundo de los quirks. El orador gritó a sus compañeros villanos que saquen a las ratas de aquí, y que él se encargaría del zorro. El tipo debió de darse cuenta de que el disparo era lo suficientemente fuerte como para alertar a cualquiera en un radio de 10 millas, como el héroe, que estaba a solo 30 segundos de distancia en ese momento. Podía jugar a ese estúpido juego del escondite, pero la versión mortal, hasta que llegó el héroe y le dejó el desastre. No parecía tener muchos refuerzos, salvo los coches de policía a demasiados kilómetros de distancia como para ser de verdadera ayuda, salvo para llevarse a los villanos. Siempre podía intentar pincharles las llantas o distraerlos de alguna otra manera para que no pudieran escapar de los secuestrados.
Eso sería un problema aún mayor, y no necesitaba ser una molestia inútil con sus justicieros a su cargo. Solo había una cosa peor que ser un justiciero que ni siquiera podía hacer eso bien. Los justicieros que ni siquiera pueden ser justicieros propiamente dichos son los que terminan aplastados en el fondo de un callejón o sangrando bajo el puño de alguien o estallando y decidiendo asesinar gente. El héroe se coló sigilosamente en las vigas, ocupando el lugar donde Izuku se había sentado durante una hora esperando una oportunidad. Tenía mucho tiempo libre. Izuku se abstuvo de mirarlo y mantuvo la cabeza erguida hacia el que hablaba mientras su ira crecía. Sus brazos lanzaban el arma por la habitación a una velocidad frenética. Se oían gritos por todo el almacén provenientes del que hablaba y de los 6 enmascarados que intentaban sacar a los secuestrados y los 3 cuerpos inconscientes que había causado. Probablemente no se había dado cuenta mientras el héroe cruzaba las vigas hacia la entrada. Probablemente planeaba agacharse y luchar contra los 6 mientras estaban distraídos. Un plan inteligente si el que hablaba no estaba listo para dispararle a nadie en cualquier momento. Sacó la navaja del bolsillo y volvió a cerrar la cremallera. La sacó de su funda y la levantó para apuntar al arma del orador. Echó el brazo hacia atrás y arrojó el cuchillo al cañón del arma. Un fuerte estruendo resonó por el almacén. Los secuestradores y el héroe se giraron para mirar cuando el arma se le escapó de la mano y salió volando por el almacén. Izuku salió de detrás de las cajas y corrió hacia el orador. Le lanzó un puñetazo en la sien al orador para intentar desmayarlo, pero este lo agarró del pelo y lo usó para tirarlo a un lado. Agachó la cabeza y se la cubrió con los brazos al caer al suelo. Prestó atención al héroe por un momento. Llevaba una extraña bufanda larga que usaba para derrotar y contener a los demás villanos. Quizás tenía una peculiaridad como la de Best Janist. Debía de ser un héroe clandestino, ya que Izuku pasaba gran parte de su tiempo libre prestando atención a las peleas de héroes diurnos locales, usándolas a veces como distracción para robar algunas cosas que necesitaba, y nunca había visto a un tipo así. Sin embargo, era muy inteligente. Estaba derrotando a esos villanos con rapidez y eficacia. Izuku se incorporó y luego se dejó caer sobre sus manos mientras barría las piernas del orador. Se puso de pie cuando el orador cayó al suelo. El orador cayó de bruces sobre su cabeza, y la sangre comenzó a gotear al suelo desde un lado de la máscara. Miró a Izuku mientras sus puños se cerraban antes de arrancarse la máscara y abrir la boca para gritar. Izuku se llevó las manos a los oídos instintivamente mientras bajaba al mínimo su audición, y su sentido del tacto se volvió casi insoportablemente agudo. Sentía cada roce del aire como una bofetada en la piel mientras mantenía el cuerpo rígido, expectante. Antes, cuando el orador contenía su don, aún podía hablar bastante alto. Izuku no quería que sus oídos estuvieran tan sensibles como en ese momento en que este tipo se desató. Entonces se dio cuenta que no salía nada de su boca. La confusión se apoderó de Izuku cuando la bufanda llegó directamente al secuestrador y se enredó en su boca y brazos. El orador fue arrastrado hacia la pila de secuestradores que el héroe había contado mientras Izuku se ocupaba de uno de ellos. Debía de tener buen control de su don, fuera lo que fuese. Corrió de vuelta a sus cajas a recoger su mochila. No se dio cuenta de cuánto vigilantismo estaba haciendo hasta que todos ya estaban abajo. Ya lo habían arrestado antes, pero dio un nombre falso y se libró con solo una advertencia cuando descubrieron lo de la ceguera. No sabía cómo se las arreglaba para salirse con la suya, pero si eso lo mantenía alejado de los problemas y, Izuku Midoriya, estaba legalmente muerto, no le importaba tanto. Este tipo no parecía de los que se acobardan ante un justiciero. Parecía de los que lo arrastran a patadas y gritos a una comisaría, le ponen un rastreador de tobillo y se dan cuenta de que había mentido sobre su nombre, y lo borran de los registros policiales. Registros policiales que se filtrarían fácilmente a gente dispuesta a gastar miles de dólares para encontrarlo. Había 2 puertas que salían del almacén, la que había dejado escapar el chico y la que el héroe esperaba con los secuestradores. El héroe había llamado a la policía para que recogieran a los villanos, así que probablemente podría escabullirse por la puerta más lejana si se daba prisa. Pan comido. Está bien, Fox, ¿quieres ser amable y venir a la estación? Así que su nombre queda grabado en piedra. Así que no podía escabullirse con este tipo en la mira. Su evaluación original de su don no tuvo en cuenta que aparentemente podía detener los dones de los demás. Incluso temporalmente, ese era un poder que no debía subestimarse. ¿Funcionaría con todos los dones de Izuku o solo con uno? ¿Cuánto tiempo podía mantener un don borrado?
¿Había alguna forma de recuperarlo mientras lo tenía borrado? ¿Podría usar los dones que borró? Detuvo su mente para que no se acercara más a esa línea de pensamiento. Tenía que pensar en el peor de los casos, que este héroe pudiera borrar todos sus dones indefinidamente y usarlos en su contra. Si lo hacía, Izuku probablemente estaría fuera de combate. Claro, podía seguir luchando contra este tipo, pero si la pelea se alargaba con su don aún borrado, su regeneración no podría seguir trabajando en su cuerpo. Por el dolor que reprimió constantemente, rodeando sus nervios, sabía que su don siempre estaba activo, y no podía arriesgarse a detenerlo ni por un minuto. A juzgar por el hecho de que su don aún no se había borrado, este héroe probablemente necesita algún tipo de imagen para borrarlo. El villano cuyo don borró ni siquiera le había prestado atención, así que la causa no pudo haber sido algo hecho por el borrado, tuvo que haber sido el borrador. Es una pena, la visión de Izuku ya estaba bastante dañada, y esta máscara no ayudaba en absoluto. Así que necesitaba salir de allí rápidamente sin que el héroe lo viera. No quería disparar un dardo por si acaso le daba en el blanco y lo desmayaba, así los villanos podrían recuperar el control de la situación antes de que llegara la policía. Los suaves pasos de un héroe excesivamente cauteloso se acercaron a él a una velocidad tan lenta que no parecían amenazantes. Qué lástima que Izuku lo tomara todo como una amenaza. Toma eso, héroe. Se puso de rodillas para no tener que revisar las cajas con más facilidad. Un intento desesperado por encontrar algo que lo sacara de esta situación, que, gracias a la gracia de todos los de arriba, funcionó. Su mano agarró una gran lona doblada con precisión en un cuadrado. Bajó la mano por las capas para revisar el lateral, y por su tamaño, supo que si la lanzaba en el momento justo, podría taparle la visión por completo. Así que tendría que lanzarla en el momento justo, no. Estaba a 3 segundos de distancia. Luego a 2, luego a 1. Un vacío lo invadió por medio segundo al entrar en la visión del héroe, seguido de un dolor agonizante en lo profundo del pecho hasta que logró cubrir los ojos del héroe con la lona, que en realidad era mucho más grande de lo que esperaba. No solo lo había cubierto, sino que lo había envuelto sobre sí misma, ocupando gran parte del terreno. Que le vaya bien quitándose esa cosa. Izuku saltó por encima de las cajas bajo las que se había escondido. Una voltereta que normalmente habría hecho al huir por puro dramatismo se vio frustrada por el intenso dolor que le recorría el cuerpo. Habría seguido corriendo de no ser por la bufanda que el héroe llevaba, que salió disparada hacia él al soltarse de la lona. Saltó y luego cayó de lado. La bufanda lo atacaba implacablemente a pesar de que el héroe aún tenía los ojos cubiertos. ¿Funcionaba sola o tenía que saber a dónde iba? Rodó hacia un lado, y la bufanda continuó aferrándose al aire. Corrió al otro extremo del almacén, donde su cuchillo había caído junto a la pistola. Recogiendo ambos, se giró rápidamente y vio la bufanda disparada hacia él. Echó el brazo hacia atrás y arrojó la pistola directamente sobre la lona de la que el héroe estaba a punto de escapar. Eso tardó menos de lo que pensaba. No había pasado ni un minuto desde que arrojó la lona. Oyó un estremecimiento cuando el arma impactó la cabeza del héroe, causándole una caída de bruces al suelo, que cayó sobre la bufanda. Izuku aprovechó la oportunidad y agarró la bufanda flácida antes de correr hacia el grupo de secuestradores y envolverlos con ella. Cuando el héroe se recuperó del golpe en la cabeza unos segundos después, su bufanda se tensó y volvió hacia él, arrastrando consigo al grupo de villanos. Cuando el héroe logró liberar la vista de la lona, el zorro ya había huido de la escena del crimen, dejando solo una risa flotando en el viento. Siguió corriendo por las calles oscuras y desoladas hasta que el viento le azotó la cara y el dolor en los pulmones lo obligó a seguir adelante para finalmente comprender que estaba vivo, que estaba en este mundo y no en el otro. Que la sensación de su propio cuerpo astillándose y devorándose ya no existía. Que solo había estado allí durante los pocos segundos que su don desapareció. Se había ido. Que su don se borrara, aunque fuera por unos segundos, le había provocado una conmoción que despertó un viejo dolor en lo más profundo de su ser. No había estado sin un don desde los 9 años, antes de eso, desde los 4. Digamos que un cuerpo no está hecho para ganar y luego perder múltiples dones. Sobre todo a tan corta edad. Tu cuerpo compensó y creció para acomodar tales poderes a medida que inundaban tu torrente sanguíneo y le daban mejoras tras mejoras a medida que se añadían peculiaridades sin descanso a pesar de tus súplicas de que era suficiente. Los cuerpos no quieren morir. Así que se adaptan, evolucionan.
Luego, cuando se los llevaron pero se dejaron las evoluciones, el cuerpo quedó confundido. Como cuando el sistema inmunológico lucha contra su propio cuerpo debido a que lo ven como una amenaza. Las peculiaridades eran un amortiguador que evitaba que las adaptaciones colapsaran entre sí y lucharan. Cuando se perdió un amortiguador, los luchadores comenzaron a darlo todo. Como Izuku descubrió a los 9 años cuando sintió que su propio cuerpo se pudría sin habilidades para detenerlo. Si no hubiera adquirido su don de regeneración, entonces probablemente el cuerpo se habría devorado a sí mismo. Necesitaba descubrir quién era este héroe y mantenerse muy, muy lejos de él. Incluso un instante de eliminación inofensiva de su don podría significar que Izuku volviera a oler esa sensación de podredumbre que atormenta sus pesadillas. Se metió en un callejón a pocas cuadras de su casa. Dejó de jadear involuntariamente y apoyó la cabeza en la pared de ladrillos húmeda y fría a su lado. Buscó comida en el contenedor cercano en un intento desesperado. La comida alimenta su regeneración. Después de todo, tenía necesidades nutricionales más altas que la persona promedio, lo que solo empeoró sus problemas de desnutrición. Dio con una buena noticia al sacar un paquete de cecina aún sellado. Menos mal que el imbécil tiró comida en perfecto estado, porque había abierto ese paquete sin siquiera mirar la fecha de caducidad. Se lo había comido todo antes de darse cuenta de que tenía 4 días de caducidad. Suspiró mientras jugueteaba con las correas de la máscara que llevaba. Ahora que había recuperado su pequeño campo de visión, podía ver la máscara en todo su esplendor. Era naranja claro y negra, con orejas cortas en la parte superior y una cresta inferior lijada, lo que dejaba todo lo que estaba debajo de su nariz expuesto al mundo. En realidad, no era un gran problema. Podía comer con la máscara puesta, ya que tenía la boca expuesta, y si se topaba con una persona sorda, le sería más fácil leerle los labios. Tiene discapacidad visual, bueno, necesita mejorar su lenguaje de señas. Solo se le había ocurrido, sentado en el suelo empapado de un oscuro callejón a pocos minutos a pie del complejo de apartamentos abandonado que llama hogar, que en realidad estaba considerando los usos a largo plazo de la máscara. De verdad necesitaba pensar en eso. Después de todo, los pequeños actos de justiciero que había cometido antes eran acciones espontáneas, inducidas por la adrenalina, de las que huía y en las que solo pensaba con cariño hasta que había cometido suficientes robos y trabajos de vigilancia por dinero barato que se convirtieron en pinturas silenciosas, lavadas en una galería de villanía. Realmente no podía hacer esto a largo plazo. Oh sí, Izuku Midori ya siempre soñó con ser un héroe. Esos sueños se habían visto aplastados tantas veces que el pensamiento era una amalgama de acciones horribles y muertes por su culpa. Pero ser un justiciero realmente contaba como ser un héroe. Había oído hablar de unos justicieros hacía un par de años, pero solo porque su padre les había robado una de sus peculiaridades. Sin embargo, desde que dejaron de ser justicieros y se convirtieron en profesionales, el vigilantismo parecía tener mala reputación en la sociedad. Él no podía ser un justiciero. No solo atraería atención indeseada, sino que si alguien miraba bajo la máscara y descifraba quién era, o si un villano reconocía su voz, que aún no había desaparecido, su breve vida habría terminado. La vida por la que había hecho que mataran a alguien para tener una oportunidad se escondería bajo la alfombra como otra de sus pequeñas rebeliones. Así que debería tirar la máscara, tomar sus cosas robadas y regresar a su solitario hogar, tranquilo y seguir viviendo en las sombras de la sociedad. Se levantó y caminó hacia el contenedor de basura. ¿Qué habría pasado si él no hubiera estado allí esta noche? ¿Habrían muerto esas personas? ¿Le habrían disparado a ese chico, o simplemente lo habrían devuelto al montón de gente secuestrada y nunca más vista? ¿Había ayudado a la gente? No. La gente se salvó gracias a él. Ni siquiera le dieron las gracias, y aún así le encantaba hacerlo. Podría seguir haciéndolo. Su máscara se sentía bien ceñida a su pecho. Tendría que tener mucho cuidado. Tendría que esconderse de ese héroe borrador y no ser descubierto por tener múltiples peculiaridades. Pensó que todo eso se podía hacer, no. Había estado escondido desde los 11 años, y si lo hacía, podría ayudar a la gente. Inko estaría orgullosa de eso, no. Guardó la máscara en su mochila. Iba a ayudar a la gente. Conteniendo una sonrisa, salió del callejón, agarrando la mochila con la misma fuerza que solía hacerlo en la recta final. Escuchando atentamente cualquier señal de movimiento, como siempre que volvía desde que encontró el edificio abandonado y sin señales de reabrir tras el terremoto de Musutafu, cuando tenía 11 años.
Estaba perfectamente bien para usar, cree él, así que en realidad solo se trata de reciclar los desechos de la gente. A veces era buena persona. El alquiler de 0 yenes era simplemente un beneficio muy apreciado. Sus llaves tintineaban tan fuerte como siempre al sacarlas. Había cubierto las 2 llaves que tenía con tantos llaveros que era casi imposible sacarlas de sus bolsillos, y mucho menos si alguien intentaba robarle. No tenía suficiente dinero en la cartera como para preocuparse por perderla, pero estaría en problemas si perdía las llaves. En realidad, solo tenía su apartamento ahora mismo, y para empezar, le había costado mucho conseguir la llave del edificio. Empujó la pesada puerta del edificio, el aire frío le calaba los huesos como siempre. La cerró y echó el pestillo rápidamente antes de bajar las escaleras. Algunos días lamentaba mucho haber elegido una habitación que no estaba en la planta baja, pero tenía sus razones. Si las luces y los sonidos empezaban a sonar en los niveles peatonales, surgirían preguntas, y podrían haberlo expulsado por considerarlo un peligro para su seguridad. El edificio solo se había mantenido en pie tanto tiempo porque el propietario había fallecido en el terremoto y el gobierno decidió que costaría menos mantenerlo que demolerlo. A Izuku no le importaban las razones por las que mantenían el edificio en pie, mientras pudiera vivir en ese apartamento tranquilo, frío, bonito y estructuralmente sólido, era feliz. Subió las escaleras de 2 en 2, ignorando el dolor punzante en la boca del estómago, hasta llegar al tercero de los 5 pisos. Este piso coincidía con las azoteas de muchos edificios, así que las pocas luces que logró ver fueron descartadas como si solo vinieran de los tejados. Le gusta creer que no era un completo idiota. Usó su segunda llave para abrir la habitación 304, ignorando el fuerte de almohadas que había construido en el sofá durante el invierno de su primer año solo. Cuando el frío empezó a afectarlo y le daba miedo cualquier fuego que no fuera el de su pequeño encendedor. Su mano encontró el frasco de analgésicos que guardaba para cuando el dolor se volvía insoportable. Sus dedos luchaban por abrir la tapa debido a su propio temblor. Se sentó en el suelo antes de tirar la tapa junto a él, sobre la pequeña alfombra para la que había ahorrado. 2 pastillas salieron del frasco y se le fueron por la garganta, su frente se apoyó en la encimera hasta que la cabeza dejó de darle vueltas. La cecina caducada no había llenado el vacío en su estómago donde el dolor se desgarraba por cada nervio. Había planeado comprar más comida para su apartamento después del robo de la tecnología. Debido a sus redirecciones, se quedó en un apartamento desolado, con un dolor insaciable en los huesos y un miedo profundo a un héroe que no sabía que existía esta mañana. Sus piernas protestaron mientras se arrastraba hasta el pequeño escritorio que tenía para sí, lleno de pilas y una tostadora rota que jugueteaba con ella cuando se aburría. Abrió su portátil y se acercó lo más posible a la pantalla. Su discapacidad visual no lo había dejado completamente ciego, pero su visión periférica era inexistente. Su pequeño campo de visión lo había molestado durante años, pero podía trabajar con él para investigar. Si iba a ser un justiciero, tendría que saber lo que hacía. Para empezar, debería investigar a los héroes más clandestinos, con énfasis en el héroe que lo borra, que podía matarlo incluso accidentalmente con una mirada. Así que se puso a buscar, pasando por alto los foros de héroes destacados, en busca de alguna información sobre la eliminación de peculiaridades. Aunque este héroe se hubiera esforzado al máximo por mantenerse al margen de los medios, los reporteros eran como buitres que luchaban, buscaban y arañaban cualquier carbón que encontraran con la esperanza de que una pequeña noticia los hiciera conocidos. Entonces encontró un artículo sobre un estudiante de la UA. Un estudiante de la UA que entró al curso de héroes durante su festival deportivo de primer año. Una hazaña admirable para cualquiera, pero este estudiante no tenía un don llamativo. De hecho, luchaba contra gente que parecía no tenerlo. Su don estaba escrito como borrado, si miraba a alguien, podía borrar sus dones hasta que parpadeara o lo perdiera de vista. El artículo no mencionaba su bufanda, pero encontraría algo, tarde o temprano. Tenía mucho tiempo libre antes de poder salir. Muy bien, Shota Aizawa, ¿cómo puede ignorar permanentemente tu existencia?